Ya. Hoy día entonces hay algunas actividades que tenemos que ir contestando con el ayuntamiento. Vamos a ver la última vía que utiliza glucosa, que básicamente es cómo obtener ribosa 5-fosfato a partir de glucosa. Entonces, lo primero es saber de la vía lactosa es que básicamente va a ser un productor de ribosa 5-fosfato y de NADPH. ¿Sí? Ambas cosas se utilizan, o sea, reproducen, perdón, en la vía lactosa. Primero entonces, para que me sirva la ribosa 5-fosfato, ustedes deben conocer lo que se utiliza para hacer nucleótidos, el ATP, FAT-H, SANAT-H, FAT-H2 y por encima A, utilizan la ribosa 5-fosfato, ¿sí? Por lo tanto, cada vez que estemos necesitando algún nucleótido, se va a estimular esta vía para generar ribosa 5-fosfato, que es el precursor de todos los nucleótidos, ¿sí? Y por otro lado tenemos el pH, que lo vamos a utilizar y lo vamos a ver mucho en la síntesis de ácidos grasos, todo lo que tiene que ver con hormonas, síntesis de algunos aminoácidos esenciales y también están presentes en la síntesis de los nucleótidos. Por lo tanto, nuevamente, cada vez que necesitemos sintetizar ácidos grasos, sintetizar colesterol, sintetizar aminoácidos, vamos a estimular la vía lactosa para obtener estos precursores, los pH y el ribosa 5-fosfato. Importante de esta vía, para que no lo olviden, no utiliza ATP. No hay consumo de ATP en esta vía, ¿ya? Y que ocurre totalmente en citosol, ¿ya? Entonces vamos a ver básicamente cómo se generan estos dos productos que son muy importantes cuando necesitamos nucleótidos o sintetizar ácido graso. Básicamente, nosotros para poder entrar a esta vía de la glucosa necesitamos tener glucosa 6-fosfato. Y ya nosotros la conocemos, ¿cierto? Se tiene la glucosa cuando habíamos visto la glucólisis, veíamos que se producía el 6-fosfato como la primera fase. Y encima hacía sí, entonces esta glucosa de fosfato vimos que podía transformarse en glucógeno, vimos que se podía convertir en riboato, y hoy día vamos a ver entonces cómo de esta glucosa de fosfato vamos a ir por la vía del fosfato a tener glucosa de fosfato y más pH. ¿Sí? Entonces, como les mencioné, normalmente vimos que la producción de riboato es cuando falta de necesitamos ATP. En el caso de la variedad de pentosa, entonces es cuando se necesita NADPH o cuando se necesita ribosa 5-fosfato. Y vamos a ver que la variedad de pentosa se divide en dos fases. ¿Ya? Y dependiendo si necesitamos NADPH o ribosa 5-fosfato, es si hacemos las dos fases o solo una. ¿Ya? Es como un circuito. Entonces, primera pregunta para el ayudante virtual. Necesito que busquen. Soliciten preguntar en qué tipo de células se requiere más pH y por qué. Ah, Esta que está en la pantalla. Solicita ayuda virtual que dé un ejemplo de un tipo de célula que requiera NADPH y por qué.
Son varios. ¿Mm? Son varios. ¿Alguna entonces tiene que ver con esto? Rápido. ¿Mm? Rápido. Ya, sí, lo de para. ¿Y por qué? Sí, sí, se va a tirar. Pero la pregunta dice, ¿y por qué? Sí, o sea, Arte, actividad, la IACS. ¿vale? ¿Sí te sientes? Tenemos respuestas completas, yo siento de qué, chicos. Pero, eso me lo tiene respondido. Oye, pero la función de síntesis de las células. ¿Esas son terapéuticas? Ok, la célula hepática para entonces la síntesis de ácido graso. ¿Alguna otra célula aparte de las hepáticas? ¿Que me puedan decir? ¿Tejido adiposo blanco? Ya, tejido adiposo, adipocitos. Imagino que también es para la síntesis de ácido graso. Sí, yo sé que tiene que ir. Muy bien. ¿Alguna otra? Yo, blanco, que Glóbulos blancos, leucocitos. ¿Y qué hacen los leucocitos? ¿Utilizan regular? Ya, y aquí ocupa la pH, la ribosis como son. ¿Alguna otra? La última. La célula, ya, ok. Podríamos hablar de las células de... Ay, no sé cómo se llama esa célula. Confundieron. Ya, pero para producir entonces hormonas esteroidales. ¿Sí? Ya. Entonces, sigamos. Entonces tenemos que casi todas las células del cuerpo, incluido por ejemplo los glóbulos rojos, son capaces de hacer la vida de las pentosas, ¿sí? Lo digo glóbulos rojos porque como ustedes saben, los glóbulos rojos no tienen mitocondrias, no tienen núcleo y aún así son capaces de hacer la vida de las pentosas, ¿sí? En donde principalmente van a ver que obviamente cualquier célula que tenga una hacer división celular, que necesite ATP o en este caso coenzimas A, va a necesitar entonces tener glicosato y si es que puede hacer síntesis de leucocitos que vemos que necesitan especies reactivas de oxígeno, donde utilizan también la ACH.
¿sí? Entonces, ambas moléculas son necesarias para todas las células. Entonces, en la liana ferrosa, como les dije, ocurre en el citoplasma, no utiliza energía, y vamos a ver que en la primera etapa de ya. Y luego tenemos una fase no oxidativa, donde básicamente vamos a ver que desde la rigurosa 5-fosfato se obtiene glucosa del fosfato nuevamente, para iniciar un nuevo ciclo. ¿Sí? Entonces, la fase donde se obtienen los productos que nosotros queremos es la fase oxidativa, es la primera fase. Por favor, no olvidarlo, porque siempre hay una pregunta en su examen al respecto. ¿Ya? Entonces, donde se obtienen las pH y la glucosa 5-fosfato es en la fase oxidativa. Esta fase oxidativa, al ser oxidativa, al ser grande, porque vamos a ver que son carbonos que van cambiando o van entregándose o dividiéndose entre sí, y básicamente esta fase no siempre ocurre. Depende mucho si queremos seguir el ciclo o no. ¿Ya? ¿Queremos dar otra vuelta o no? De esta vía, ¿ya? Y como dijeron ustedes y buscaron, donde más mayoritariamente ocurre esta vía de las verdosas, va a ser entonces en las células que se producen ácidos grasos, como por ejemplo el hígado, o las glándulas mamarias, las glándulas renales, el tejido adiposo, mayoritariamente. Y por ejemplo, los eritrocitos también se necesitan en la pH por el glutatión, que como es antioxidante. Entonces, como los 5-fosfato, perdón, vamos a hacer la fase oxidativa, porque nuestra idea es iniciar esto para llegar acá. ¿Sí? Entonces, cada vez que queremos nucleótidos, nos faltan nucleótidos o alguna coenzima, nosotros hacemos solo la fase oxidativa. ¿Sí? Pero si nuestro interés es hacer mucho no pH, nos interesa hacer muchas vueltas para poder producir muchos no pH. Y en ese caso hacemos ambas fases, la oxidativa y la no oxidativa. ¿Sí? Entonces, no porque las preguntas no solemnes, en serio, que están diciendo una condición donde lo que falta es nucleótidos, solo los oxidativos. Si nuestra intención es hacer una pH, nos dicen que queremos neutralizar radicales libres, que queremos sintetizar ácidos grasos, hormonas esteroidales, el ciclo completo oxidativo, ¿sí? Entonces,
va a generar nuestro primer pH. ¿Sí? Aquí hay precursores intermedios que no necesito que recordemos, solo me interesa lo que está escrito aquí, ya esta diapositiva. Vamos a pasar por unas cartonazas que van a ir moviéndose. Moviéndose, ¿sí? Y liberando el suelo de nuevo. De esa forma nosotros tenemos rigurosas nicofosfato. Principalmente las suelen de las preguntas de la vía entonces son más generales. Entonces, realmente preguntan, por ejemplo, la vía oxidativa, ¿qué es el producto? Y ustedes verían, el producto que se genera de la fase oxidativa es riguroso nicofosfato. Y esa ribosa 5-fosfato, por una isomerasa se convierte en ribosa 5-fosfato, que vamos a ver que va a ser un ritmo general. ¿Sí? Entonces, fases oxidativas, tenemos nuevamente glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa, la 6-fosfogluconato de deshidrogenasa, producimos una tercera y ribosa 5, que se puede isomerizar para obtener ribosa 5. Todo eso ocurre solo en la fase oxidativa. ¿Qué pasa en la fase no oxidativa? Y vamos a pasar por varias aldolatas, perdón, y transadolasas, que lo que van a hacer es ir moviendo grupos funcionales para volver a obtener, bueno, glucosa 6-fosfato y termina siendo la glucosa 6-fosfato. A puras isomerizaciones y cambios de lugar de carbonos, ¿sí? Que lo vamos a ver en detalle. Entonces, si se dan cuenta aquí, no hubo un producto. Solo volvimos al inicio. ¿Sí? Ahora, para que ocurra esto, la glucosa 6-fosfato no entra de uno en uno, entra de varios, ¿sí? Si se dan cuenta aquí, son 6 glucosas 6-fosfatos la que inician el recorrido, ¿sí? Se producen entonces por cada una de esas glucosas 6-fosfatos, en una pH la primera y otras en la pH en la segunda parte. 6 glucosas que van a convertirse en 6 fosfogluconatos y después en 6 glucosas 5, ¿sí? Todo de 6 en 6, ¿sí? Y esas dos series de 5-fosfato pueden producir la glucosa. Cuando pasamos a la fase no oxidativa, esas series de glucosa 5-fosfato que quedaron, si es que no nos vamos para acá, no producimos nucleótidos, van a convertirse en 5 glucosas 6-fosfato. A puros cambios de carbonos e isomerizaciones, cambiamos a obtener 5 glucosas 6-fosfato. Ya no tenemos la misma cantidad de inicio, ¿sí? Esa es la diferencia. Entonces, si vemos entonces, van a encontrar los resultados que llaman en internet. Lo más importante es saber entonces que en la fase oxidativa es donde ocurren las reacciones del ATH, que se crea el ATH, que se libera dióxido de carbono y que obtenemos primordialmente o en primera etapa la glucosa 5-fosfato. Está mal decir que el producto de la fase oxidativa es yo, ¿ya? Seguros. De ahí nuevamente obtenemos glucosa 6-fosfato. Entonces, siguiente pregunta. ¿Qué diferencia hay entre ambas fases en cuanto a productos finales? El producto
Sí, creo que está un poco claro, ¿no? ¿Cuál es? Que la fase oxidativa se produce en pH y se libera CO2. Ujú. ¿Solamente se produce una aldehido? No, también se puede producir de 5 4 Entonces, claramente en la fase oxidativa tenemos dos productos primordiales que son la pH y ustedes vienen porque en la fase sí. ¿Sí? No son más difíciles que eso las preguntas de lo de entonces. No se asusten. Son muy directos. Entonces, veamos un poquito la fase oxidativa. Como yo les dije, las que más me importaban básicamente son las que producen los pH. En primera etapa, entonces, tenemos la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa que va a producir y tiene dos pH. Luego, entonces, obtenemos la fosfoglucoronolactona, que tenemos aquí, que va a generarse una hidrólisis en donde va a actuar la enzima gluconolactonasa, que la vimos anteriormente, y de eso se obtiene entonces 6-fosfogluconata, perdón, 6-fosfogluconato. Y esa 6-fosfogluconato nuevamente pasa por la segunda enzima que necesitaba que recordaran, y era la 6-fosfogluconato deshidrogenasa, que libera dióxido de carbono, que libera una pH, y obtenemos nuestra ribulosa 6-fosfato. Y como yo les dije, entonces, hay una isomerasa que agarra esta ribulosa y le convierte en ribosa. Y a esa isomerasa le llamamos fosfopentosa isomerasa, porque agarra pentosas y las isomeriza. ¿Sí? Mueve el grupo, mueve entonces los carbonos para que se conviertan en ribosa. 4 pasos entonces dura la reacción oxidativa, o sea, la fase oxidativa. Y como yo les dije, las más importantes a recordar, solamente las que producen la pH y quizás la que pasa de rigurosa a ribosa. ¿Sí? Entonces, básicamente, vemos que de la fase oxidativa, por ejemplo, la glucosa, que sabemos que es una hexosa, que son 6 carbonos, y finalmente obtenemos una ribosa, que es de 5 carbonos. Por eso el número de 10 carbonos. Ahí está la música de 10 carbonos. Entonces, básicamente, eso, de 6 a 5 carbonos, dos reacciones que producen la TH, y lógicamente, como creamos con 5 carbonos, se eliminó de 10 carbonos. Nada más sobre la fase oxidativa, ¿sí? ¿Cómo vamos a ver si? Ahora vemos la reacción oxidativa. Esto siempre enreda más, pero no necesariamente es ni todos los nombres ni nada. ¿Ok? En la fase oxidativa, básicamente lo que vamos a ver es que va a haber mucho movimiento de carbonos, ¿ya? Excesivamente mucho movimiento de carbonos. Entonces, vamos a ver que esa ribosa o ribulosas 5-fosfatos van a haber muchas isomerasas que van a ir moviendo estos carbonos y vamos a ver entonces que básicamente sí, entonces vamos a partir con una molécula de 5 carbonos, y aquí está de forma simplificada solamente los dos carbonos, así que vamos a tratar de ir siguiendo esto, que sería esta la ribulosa, y básicamente se va a juntar con otra molécula que es de 5 carbonos, que se llama celulosa, ¿ya? Está aquí. Entre ellas, entonces, la epimerasa lo que hace es mover carbonos, traspasar carbonos de uno al otro, ¿ya? Entonces, si tenemos 5 carbonos aquí y 5 carbonos acá, lo que se hace es mover carbonos para dejar una molécula de 7 carbonos y uno de 3 carbonos, ¿sí? Obteniendo así la pseudoepulosa 7-fosfato y un diacetaldehído 3-fosfato. Eso lo conocemos, ¿sí? Así. Luego, nuevamente ocurren algunas reacciones de y esa glucosa 6-fosfato ya está lista para cambiar a glucosa 6-fosfato y volver a la industria. Primera molécula que ya tenemos, C.
Seguimos con esta entonces eritrosa 4-fosfato, que es de 4 carbonos. Esta eritrosa 4-fosfato la volvemos a juntar con una silosa 5-fosfato, que es de 5. Y nuevamente por una transketolasa, dos aldolasas o cetolasas, va a transferirse carbono y vamos a quedar con nuestra segunda fructosa 6-fosfato. Se va como glucosa, adiós. Y obtenemos gliceraldehído 3-fosfato. Y ese gliceraldehído 3-fosfato, aquí justo simultáneamente está ocurriendo glucosa 6-fosfato. ¿Sí? Entonces, nuevamente, no necesito que se aprendan toda la reacción paso a paso, porque yo sé que no. Pero básicamente que se den cuenta que en todos los intermediarios lo que buscan es ir produciendo fructosa 6-fosfatos para que luego transcetolasas y transaldolasas, que mueven carbono del lugar para finalmente generar moléculas de carbono. Eso es lo primordial, porque partimos con moléculas de carbono. Y al final, por puras transaldolasas y transcelulasas, logramos producir moléculas de 6 carbono. ¿Sí? ¿Cuántas en total? Si partimos con 6 moléculas de 5 carbonos, terminamos con 5 moléculas de 6 carbonos. ¿Sí? Partimos con 6 carbonos, terminamos con 5 exos. Eso es la fase no oxidante. Por eso necesitamos partir con 6 glucosas 6. ¿Sí? Y básicamente entonces, saber que son grasas transcelulares y transcelulares. Mucho movimiento de carbono. Nuevamente, yo no voy a preguntar específicamente el paso a paso de esto. Solo recordar que están en enzimas, que partimos con 6, terminamos con 5. ¿Sí? Entonces, básicamente, si les dicen cuál es la función de la fase no oxidativa, está ahí en el cuadrito. Conversión de pentosas en exos. Para convertir en 5 exosas de esas 6 pentosas que tenemos. ¿Con qué se inicia entonces la fase no oxidativa? Entonces, obviamente, hay muchas reacciones que van ocurriendo en esta conversión. Pero yo, como les dije, al final todo se basa en el movimiento de carbono. Y al final, lo que busco siempre es producir esta fructosa o el gliceraldehído para generar glucosa, 6-fosfato. ¿Sí? ¿No? Entonces, básicamente eso. Cuando hablamos de la parte donde obtuvimos la gliceraldehído 3-fosfato, básicamente el gliceraldehído 3-fosfato, para volver a hacer la glucosa, aquí si agarramos un poco de la vía de la gluconeogénesis, básicamente, se dan cuenta que pasamos un momento de regreso hasta obtener glucosa 6-fosfato. Entonces pasamos para que se convierta en fructosa, una toma 6-fosfato. Pasamos por fructosa, luego glucosa 6-fosfato. Vamos de regreso, ¿sí? Ahí están las dos gliceraldehído de fosfato que se juntan y van formando la glucosa 6-fosfato. Entonces, como yo les dije, cada vez que lo que necesitamos, lo que la célula necesita es NADPH, se hace la fase oxidativa o no oxidativa. Pasamos por todas estas fases
para darle más vueltas a la vida de las plantas y producir mucho más pH. Ahora, si lo que queríamos era generar nucleótidos, no hacemos esta fase, nos quedamos con la fase oxidativa y esto para qué. Si ya con la pura fase oxidativa generamos nucleótidos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tienes algo que decir? Entonces, en resumen, es producto final de la fase oxidativa, la rigurosa o ribosa 5-fosfato y el TH. No oxidativa, tenemos glucosa 6-fosfato y triglicéridos 3-fosfato, y luego se van a convertir en glucosa 6. Enzimas claves, de la oxidativa teníamos la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, y del propósito era generar muchos generar las pH y las fructosas. De la oxidativa teníamos sustancias citosas, sustancias protosas, y básicamente su propósito es cuando queremos hacer más pH, ¿sí? Hacer esas interconversiones de azúcar para volver a poder hacer más pH. El mismo pH se puede inhibir a la enzima que está aquí. La enzima es un inhibidor competitivo que va a inhibir entonces toda la vía de las transposas. ¿Sí? Entonces, esa es la forma de regulación. Cada vez que falta el pH, se activa automáticamente. Cada vez que hay mucho, se inactiva, se inhibe competitivamente la vía de las pentosas. Depende netamente entonces del pH. ¿Sí? Entonces, siguiente pregunta que tienen que hacerle al ayudante virtual. Dice, solicita ayuda al ayudante virtual, explique por qué es grave que un paciente tenga deficiencia de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Qué pasaría si un paciente no tiene esa enzima, una mutación? ¿Muere? Lo cualquier edad, sí o sí, se nos pueden producir las pH y Un paciente que no sintetiza ácidos grasos. Y entonces es viable, controlable el tratamiento. ¿Puedo vivir con eso? se entra de alguna forma activación de enzima. Ok. Necesitaremos entonces alguna forma de que se active la enzima o se podrá la enzima externamente. ¿No? No tengo idea. Ok. Entonces, básicamente, si tuviéramos un paciente con deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, tendríamos un paciente que se vería alterado en la producción de los nucleótidos, lo cual podría ser entonces un paciente con fatiga, porque no tendría nucleótidos para hacer ATP, ni con enzimas, no podría hacer ADN, súper poco viable. Y por otro lado, tendríamos un paciente que no puede sintetizar ácidos grasos y en sus glóbulos rojos no tiene antioxidante para poder neutralizar los radicales libres. Entonces tendríamos un paciente que generaría anemias, hemolíticas y así sucesivamente. Súper poco viable, la verdad, un paciente con todo eso. Ahora sí. ¿Por qué anemia? Porque al no tener antioxidantes, la eritrocito se daña, se generaría tal vez las mutaciones son de que no hay nada encima, finalmente baja la
Bueno, y justamente se me olvidó decir, cuando tenemos entonces alto NADP más, o sea, le falta NADPH, vamos a hacer la vía de las pentosas, y cuando hay bajo NADP más, o sea que hay alto NADPH, se va a estimular la glucólisis. Nuevamente tenemos que, pues una o es la otra. ¿Sí? Entonces, como ya les había dicho, así se regula la NADPH. Y ahora lo que me falta comentarles es el poder antioxidante. Básicamente tenemos que el anti-ACE se dice mucho que es muy necesario para el glutatión, ¿sí? Y el glutatión básicamente es un antioxidante que tenemos en nuestro cuerpo que es capaz de neutralizar radicales libres. Es un antioxidante propio de nuestro cuerpo, aparte de todos los antioxidantes que consumimos, ¿sí? Entonces, es muy importante tener glutatión, ya que el glutatión es capaz de, por ejemplo, tomar todos los radicales libres, como por ejemplo peróxido de hidrógeno, los hidroxilos, y convertirlos en algo más neutral para el cuerpo como agua. ¿Sí? Pero el glutatión cada vez que genera esa conversión se oxida, ¿sí? Porque un antioxidante cada vez que genera su poder antioxidante se oxida. Y gracias a que tenemos NADPH, podemos reciclar el glutatión, que vuelva a ser reducido, que vuelva a ser antioxidante. Por lo tanto, si no tuviéramos NADPH, no podríamos reciclar el glutatión y se nos acabaría. Y no podríamos tener más poder antioxidante. Gracias a que hay NADPH, entonces, nosotros generamos ese reciclaje de glutatión que permite entonces seguir generando poder antioxidante y neutralizar todos los radicales libres. ¿Sí? Esa es la importancia del NADPH en cuanto a antioxidante. ¿Ya? Ayuda a reciclar el glutatión. Y donde obviamente esta glutatión se ve mucho en muchas células de nuestro cuerpo, sobre todo, por ejemplo, se estudiamos mucho a nivel cerebral, que grandes cantidades para neutralizar, pero aquí también podemos ver los eritrocitos que, como sabemos, al no tener mitocondrias, solo hacen glucólisis para tener energía. Esa gran producción de glucólisis también va ayudando a que las células se crezcan, a que se genere un poco de radical libre, y gracias a que tenemos entonces glutatión, se neutraliza esa radical libre para que el glóbulo rojo pueda seguir generando su efecto. Además, los glóbulos rojos tienen hemoglobina, y esa hemoglobina, cuando tiene hierro, tiene que estar en su forma reducida, porque si no el hierro se oxida, ya no puede tomar oxígeno. La única forma que tiene el glóbulo rojo entonces que el hierro se mantenga reducido para que capte oxígeno es gracias al glutatión. Si no hubiera glutatión, el glóbulo rojo quedaría inservible porque la hemoglobina ya no captaría oxígeno. ¿Sí? Por lo tanto, que la hemoglobina sea funcional y el hierro esté listo para captar oxígeno depende básicamente de que haya función. Si no hay glutatión, entonces empezaríamos a tener problemas con la función. ¿Sí? Entonces, básicamente necesitamos que haya NADPH para que el glóbulo rojo sea funcional y transporte oxígeno. Si no, no podría transportar oxígeno. ¿Entiendes? Básicamente así entonces vemos cómo el glutatión va utilizando la PH, va neutralizando radicales libres y también va manteniendo es una cosa importante de la lisis aguda de linfocitos que resulta en anemia hemolítica. ¿Sí? Básicamente, si se acumula un radical libre dentro de la célula de los linfocitos, va a generar lisis, va a generar daño y ruptura que darían una anemia hemolítica. Y eso sería preguntitas entonces, hagamos el jueguito. ¿Consultas, dudas?